Asambleas de Dios de Chile. Ministerio Evangelístico Renovando Vidas. Abra su Biblia en Hechos capítulo 1. Versículo 1. ¿Lo encontró? El mensaje al cual Dios ha puesto en mi corazón en este día es: ¿cuál fue? Es una pregunta a la iglesia. ¿Cuál fue el secreto del avance de la iglesia en sus comienzos? ¿Cuántos creen que la iglesia comenzó en gloria? En poder y gloria. ¿Y cuántos creen que Cristo viene? ¿Y cuántos creen que antes que Cristo venga, la iglesia debe ser más poderosa, más ungida que como comenzó? ¿Aló? ¿Está entendiendo? Tenemos que nosotros ir conectando en nuestra vida, en nuestra mente, para dónde debemos apuntar. Cristo viene a buscar a su iglesia. Él nos viene a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos vendrá a buscar por nuestras capacidades y por lo bueno y lo malo que hayamos hecho, sino que Él nos va a venir a buscar porque Él lo dijo primero, y segundo, que nos halle haciendo así. Entonces usted y yo tenemos que concentrarnos en el propósito al cual hemos sido llamados, que nada desvíe el propósito al cual hemos sido llamados. Primer llamamiento, la salvación eterna. Segundo llamamiento, servir en su obra. Tercer llamamiento, irnos con Él cuando Él venga. Que nada distraiga los propósitos de Dios en nuestra vida. Amén. Hechos capítulo 1 dice en adelante: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué comenzó a hacer? Milagros, prodigios, señales, resucitar muertos, sanidades. ¿Y qué hizo? Enseñó. El ministerio de Cristo fue hacer y enseñar. Amén. Luego dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino, dice, a Israel en este tiempo? Y él les dijo, ¿qué les dijo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola. Y después hace una especie de pausa y dice 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Palabra del Señor. Cierre sus ojos. Diga al Espíritu Santo: habla mi vida, enséñame, instrúyeme, nútreme, cámbiame, transfórmame, guíame, consuélame, sáname. En el nombre de Jesús.
Estamos acá, Señor, para oír tu voz, para escuchar tu directriz, tu palabra. Y por medio de tu palabra nos acogemos a tu enseñanza para poder, Dios mío, cumplir con el propósito al cual hemos sido llamados. Pedimos tu bendición para aquellos que se han dado cita contigo. Bendiga sus corazones, sus mentes. Señor, bendiga nuestras vidas para poder hablar de parte de ti. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo más importante al cual destacaremos hoy es el secreto, que no es secreto, pero lo he puesto ahí para que entendamos que hay algo importante que la iglesia de Jesucristo no debe tomarlo como una opción, sino que debe ser de carácter permanente en la vida del cristiano. Y para eso es importante entender que nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en nuevas lenguas, pero es importante entender que se añade algo dentro de eso, y a través de eso se llama la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y el bautismo se recibe una vez en evidencia de hablar en nuevas lenguas, pero la llenura se puede obtener en todo tiempo y en todo momento en el cristiano. Entonces yo he puesto aquí, preguntando a la comunidad, preguntando al pueblo de Dios, ¿cuál fue el secreto? Que no es secreto, sino que es para que digamos que realmente hay algo ahí que nosotros tenemos que observar y tenemos que nosotros trabajar en nuestra vida. ¿Cuál fue el secreto del avance de la iglesia en sus comienzos? ¿Cuántos de los que estamos acá estamos de acuerdo que la iglesia al cual en sus comienzos fue el mayor avance de salvación y de poder de Dios en esos tiempos, y al cual hoy día muy escasamente se ha repetido? ¿Aló? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque una cosa es decir, sí, pastor, yo he leído esto, hubo un avivamiento acá, pero permaneció. Es la pregunta, ¿por qué se disminuyó? ¿Qué ocurrió que minimizó el poder de Dios en la iglesia? Nosotros leemos y muchas veces la Asamblea de Dios lee y dice, oh, tenemos la gran bendición de que el comienzo de las Asambleas de Dios fue bajo una unción y una gracia del poder del Espíritu Santo. Pero pregunto hoy día, ¿dónde está ese poder hoy? En la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde están los muertos resucitados? ¿Dónde están los hombres de la palabra llenos del Espíritu Santo que dan una directriz de parte de Dios a la iglesia? ¿Dónde están esos cambios transformadores dentro de la congregación como oyentes que cambian rotundamente su conducta de vida en su totalidad? ¿Dónde está ese poder? Ese poder está permanente. Lo que la iglesia debe tomar es la llenura, buscar el poder de Dios con dedicación, así como nosotros cuando tenemos sed buscamos desesperadamente una gaseosa, una agua con hielo. Asimismo la iglesia debe buscar la llenura del Espíritu Santo, porque hermanos, nos transformaremos en unos burócratas en muy poco tiempo si no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Seremos una iglesia plástica, seremos una iglesia al cual no tiene sensibilidad conforme a la realidad al cual nos rodea. No entenderemos cuando Dios pase con sus bendiciones y no podremos ver el poder de Dios porque no estamos a la altura de esa bendición. Tenemos que buscar de su presencia. Lo particular que he puesto acá es que la iglesia fue llena del Espíritu Santo de Dios y a través de eso hubo un avance gigante en el pueblo de Dios, en el corazón de los hombres, en los cambios de conducta, de pensamiento y de actitud en sus vidas.
Es la única forma de poder ver un avance en el pueblo de Dios. Podemos estar estructuralmente bien organizados, pero si esto no se obtiene con llenura, la iglesia no avanzará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque estando lleno del Espíritu, luego yo les diré qué es lo que ocurre en el corazón de la persona que es llena de Dios. Solamente he puesto algunos puntos, pero es muy macro esto en lo que he puesto acá, pero solamente un punto porque lo veremos después. Dice, cuando una persona es llena, automáticamente escucha la voz de Dios. ¿Sí o no? Y cuando Dios habla, solamente en los cultos por medio del predicador, solamente en la alabanza por medio de la ministra de alabanza, solamente en tu oración personal y devocional, o solamente en la palabra. Dios tiene muchas formas de hablarle al pueblo de Dios. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no ha abierto sus oídos para escuchar su voz. Dios dijo en su palabra, no nos movemos de su palabra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios habla a su iglesia todos los días. Amén. Quiere hablarte todos los días, no los domingos solamente. No los martes, no los jueves, no los días establecidos como iglesia, como programa. Eso es para ayudar, para armar, para guiar. Pero Dios está presente todos los días en tu vida. No hay excusa en el Hijo de Dios para escuchar su gran voz. Su voz es gloriosa. Su voz es maravillosa. Su voz es firme y amorosa. Dice el Señor en el relato, cuando estábamos leyendo los primeros versículos, dice hasta el día en que fue recibido arriba. Después dice de haber dado mandamientos, estableció preceptos, estableció ordenanzas, estableció, porque sabe la conducta del hombre. El Señor le estableció mandamientos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a los discípulos dados por el Espíritu. Por eso es importante entender que Jesucristo nos salvó, nos redimió. Él fue el precursor de nuestra bendición y siempre se lo agradeceremos. Pero el que nos guía, el que nos forma, el que nos aprieta, el que nos acaricia, el que nos apapacha, el que nos ama, es el Espíritu Santo. Él está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Por eso dice que fueron dados mandamientos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos conoce. El Espíritu Santo te conoce. Conoce tu formación, conoce tus logros, tus éxitos. Conoce cuando usted y yo guateamos. Conoce nuestras faltas, conoce nuestras asperezas, conoce nuestras pifias, conoce lo que debemos y lo que no debemos hacer. Él nos conoce, por eso dio mandamientos dados por el Espíritu. Y dice la Escritura, el tercer versículo posteriormente a eso dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivos con muchas pruebas indubitables, tuvo que padecer. Hermanos míos, tomemos el valor de lo que Cristo hizo por nosotros. Esto le costó padecimiento, le costó dolor, le costó entrega. Esto lo hizo en serio el Señor Jesucristo. Se la jugó por nosotros. Y nosotros responderemos dando nuestra vida a Cristo. El Evangelio no es un juego. El Evangelio es una verdad calada profunda en nuestro corazón. Es una convicción. Y es por eso que luchamos. Porque es una convicción en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces debemos entender que los mandamientos, los estatutos y a nivel de iglesia, toda planificación, toda organización, toda dirección, todo control, todo proceso administrativo debe estar bajo la llenura del Espíritu Santo. O
o si no, no funcionará, es muy peligroso. Dice, así no se desviará el verdadero propósito de la iglesia. La dirección de la iglesia en sí la guía el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando me refiero a iglesia, me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo eres tú y yo. En otras palabras, cuando digo la iglesia de Cristo, o sea, tú y yo, nos gobierna el Espíritu Santo. ¿Aló? Toda administración de iglesia debe estar bajo la llenura. Si no está bajo una llenura y solamente es querer solamente traer un bien a la congregación, perderemos el tiempo. Porque si no está bajo una llenura de Dios, no volveremos a la esencia de lo que Dios quiere como iglesia. ¿Está comprendiendo? Por eso es importante entender que los procesos en el cristiano deben ocurrir. El cristiano tiene que pasar por el servicio. Tiene que aprender a servir. Tiene que pasar por la sujeción y la obediencia. El cristiano tiene que aprender a escuchar otra voz direccional en su vida. Otra voz de ordenanza. Tiene que aprender a tener una visión clara con respecto a pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque si fuese conforme a la guianza autónoma e individual, cada uno de los que estamos acá haríamos por doquier lo que quisiéramos. Y eso es lo delicado de esto, que hoy día hay una filosofía alrededor de nuestro país y fuera de nuestro país que, sabiendo las materias y el tecnicismo, no importa cómo lo adoptes, sino que aplícalo. Cuidado, porque todo esto tiene que estar bajo una llenura. Y por eso hoy tenemos iglesias apóstatas, iglesias que han caído de la fe, que enseñan lo que no está en la Biblia y los miembros están desviados. Por eso hemos hablado tanto que seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. No la que usted quiere que sea, ni la que yo quiera que sea. Seamos la iglesia que Dios quiere que sea. ¿Y cuál es la iglesia que Dios quiere? La iglesia de la Biblia. Por eso es importante, dice, si no está, escuche bien, si no está, solamente lo estoy diciendo hoy día, pero esto, mire, si no está como hábito el ser pleno de Dios, todo será impuesto. Dice, una carga, y tendrá conflictos de sujeción en la formación de su carácter y temperamento. La persona, cuando no está bajo la llenura del Espíritu Santo, todo de una u otra forma le incomoda. Y por eso es importante entender esto. Hay situaciones en la palabra del Señor que nos enseñarán a nosotros a poder guiarnos de la forma de Dios. Por eso tenemos que llegar a esa altura de la llenura, de buscar de Dios. Miren, yo he visto en algunos concilios, en algunas iglesias, que los miembros de la congregación, y nos vamos a ir a algo más fino, más íntimo, el equipo de trabajo de la iglesia ya no adora, ya no llora en la presencia de Dios. He visto ministros de alabanzas que no se quebrantan ante la presencia del Señor porque han tomado como un rol protagónico distinto. O sea, ellos hacen su trabajo y todos los demás, ellos tienen que quebrantarse, pero los que están ahí es una puesta en escena. La pregunta es, iglesia preciosa, ¿hace cuánto que no te quebrantas ante el Señor diciéndole te amo, Jesús? No tan solo con esa palabra. ¿Hace cuánto que no nos quebrantamos delante de la presencia del Señor diciéndole solamente te amo, Jesús? Y vengo a darte las gracias por la gran labor que has hecho en mi vida. Con cosas pequeñas de detalles es que Dios quiere impactarnos en nuestra vida. No que aprendamos a hacer grandes cosas, sino que en los mínimos detalles Él quiere observarnos a nosotros y vernos de qué estamos dependiendo. Yo no dependo del pastorado.
Yo no dependo de decir, oh, tenemos un lugar al cual abrir y adorar al Señor. Yo dependo honestamente de Él. Y cuando me humillo delante de Él, no puedo dejar de quebrantarme delante de Él. Por diferentes motivos. Me quebranto diciéndole que le amo, dándole gracias por lo que Él ha hecho en mi vida, la gran labor que ha dedicado y el tiempo que ha desgastado en formar mi vida. Me quebranta el saber el sacrificio al cual Él hizo por mi vida. Y me preocupa el poder dar el ancho con Él y decirle, Señor, permíteme honrar tu entrega total. Me quebrantan las almas perdidas, cómo mueren cada día sin Dios. Me quebrantan las vidas que están decepcionadas de las iglesias, porque le han mostrado un formato que no tiene nada que ver con el Salvador. Me quebranta el saber que la iglesia y el cuerpo de Cristo aún no reacciona al gran potencial que hay en sus manos. Todavía están lidiando con cosas domésticas. ¿Por qué no nos paramos y nos ponemos en la presencia de Dios? Y buscamos de su presencia sin tregua alguna. Y le decimos, como dijo un hombre de Dios en el Antiguo Testamento, no me muevo este día hasta que tú me bendigas. Hermanos, he estado madrugadas completas diciéndole, no me moveré hasta que tú no me hables de este lugar. Me ha costado meses, semanas, ayunos, años de apartarme con Dios para decirle, no me muevo hasta que tú me hables. Tu dulce voz quiero escuchar esta noche. Y quiero decirle que hoy día en la madrugada escuché su dulce voz haciéndome esta pregunta, Daniel, ¿cuál es el secreto? Dile a mis hijos, a mis hermanos, dile y cuéntale que ahí está el gran secreto. Si llegasen, me decía el Espíritu Santo, a una llenura tal, si llegasen a una búsqueda tal, no andarían con situaciones de conflictos, de problemas domésticos. Y no estoy hablando tan solo a nivel de iglesia, sino que estoy hablando a nivel de iglesia en general. El cuerpo necesita de Cristo un grupo, un pequeño grupo que les enseña cómo conducirse. Constantemente nos sentamos con pastores, con doble de ministerio que nosotros, de experiencia, a enseñarle cosas básicas. Y lo primero que le hemos preguntado, ¿cuánto es su hábito de oración? ¿Cuánto está orando? Y dicen, bueno, yo no oro mucho ahora en estos tiempos. Perdió el gran diamante en bruto, el no poder buscar de la presencia de Dios. Si un hijo de Dios pierde la conexión con Dios, lo ha perdido todo. Perdió dirección, perdió percibir las bendiciones, no las ve, perdió todo, perdió formación, perdió todo. Aquel que no busca de Dios, perdió todo. Pero esa pérdida no es total, gracias al Señor. Esa pérdida se puede retomar en cualquier momento, porque es cosa de decir, como dijeron muchos, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Oh Señor, heme aquí, aquí estoy, como los profetas al cual decía, humillaban su vida delante de mí. Yo digo, Señor, ¿cuál es la iglesia al cual tú vendrás a buscar? La Biblia lo dice, sin mancha y arruga. El Espíritu también me decía, la llenura Dios llevará a cambios internos dentro de sus vidas. A cambios rotundos, profundos, cambios totales. Hay muchas cosas que debemos nosotros modificar en nuestra vida. Si no está como hábito el ser pleno de Dios, todo será impuesto. El Señor remarcó en los textos dados los mandamientos por el Espíritu
después de esto, de haber padecido. Y por último, esperen la promesa. El ser lleno de Dios, o al ser lleno de Dios, se agudizan los sentidos espirituales. Y esto es lo que les quiero enseñar como pastor, que cuando una persona entra en la llenura de Dios, escucha la voz de Dios. Miramos como Jesús miró. Sentimos como Dios siente. Nuestra vida cambia a cada instante, en cada momento, que estamos conectados con lo que Dios quiere para nosotros. Y a través de eso Él realiza propósitos eternos por medio de nosotros. En otras palabras, entiende todo. Entiende el trabajo de la iglesia, entiende el trabajo con los que no conocen, y entiende el trabajo con los suyos, con los más cercanos. Cuando estamos bajo la llenura del Espíritu Santo, realmente hay un cambio profundo. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos venido a dar a Dios en esta mañana? ¿Le ha dado usted a Dios? Yo le puedo decir, hemos venido a darle adoración. ¿Cuántos le han venido a adorar? Le hemos venido a entregarle a Dios. ¿Cuántos le han entregado al Señor sus vidas? Los que estamos aquí le hemos venido a dar devoción a Dios. Y también le hemos venido a dar sumisión. Nos sometemos a su voluntad. Y a través de eso, Él nos ha entregado lo que necesitamos. Nos ha entregado dirección, consuelo, sanidad, exhortación, formación y llenura. Por eso es importante aprender a derramarnos delante de la presencia del Señor. Y no porque estemos pasando una lucha o una prueba, tengamos que ser trastocados a través de eso para ir a las plantas del Señor. Como dicen por ahí, a la buena no quisiste, a la mala vas a venir. No, no es la intencionalidad, ni la palabra del Señor instruye en eso. La palabra del Señor nos habla de que debemos estar bajo una llenura constante, debido a los tiempos que estamos viviendo y debido a las bendiciones que Dios quiere depositar y entregar en nuestras vidas. Y también debemos aprender a derramarnos delante del Señor, solo para decirle que le amamos. Así también por nuestros problemas, por las almas perdidas, por la obra de Dios y por la iglesia. ¿Qué les parece si acostumbramos a nuestra carne a poder derramarnos delante del Señor? Les pregunto a ustedes, ¿hace cuánto que no hay un quebrantamiento del Espíritu interior? Una visitación de Dios. Tal vez algunos ni siquiera conocen qué es lo que es ser lleno del Espíritu. Algunos tal vez ni siquiera han experimentado, y esto es real. Esto es genuino, ser lleno del Espíritu Santo, y es hermoso y más maravilloso que cualquier otra cosa, porque después cuando te levantas del quebrantamiento, hasta el aire es más puro. ¿Sí o no? Y usted está en todo su derecho en quebrantarse delante de Dios por sus problemas. Quebrantarse delante de Dios por los problemas de Dios. Quebrantarse delante de Dios por la obra de Dios, por su iglesia. Quebrantarse delante de Dios, como le decía en un comienzo, tan solo porque le decimos te amo, Jesús. Porque al decir te amo, Jesús, estamos dando a entender todo lo que entendemos y lo que Él hizo por nosotros. Y a través de ese te amo va lleno de información, de agradecimiento. ¿Qué les parece si nos quebrantamos unos minutos más delante del Señor y disfrutamos este momento de culto, de enseñanza? Veníamos escuchando una alabanza en portugués que puso Felipe en el auto, y el sentido de la adoración era un texto bíblico. La mujer que se acercó a Jesús y quebró un frasco de lavanda y lo vistió sobre él. No había otra forma de expresarle que tomó lo más valioso en su vida y lo entregó delante de Jesús para darle agradecimiento de lo
maravilloso que había acontecido. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos profundamente agradecidos por la obra redentora que Cristo Jesús hizo por nosotros? Eso es suficiente para estar horas quebrantados en su presencia. Porque a través de ese quebranto se van a desprender situaciones al cual usted ni siquiera se espera de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios no rechaza oración. Oración es alimento.